18, 20 horas, 20 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Tenía preparado para hoy dos temas en particular que si hay tiempo los voy a hablar luego. Uno era sobre Heritage Foundation y el foro de Davos, que creo que es un tema importante. Tenía también un tema sobre lo que es actualmente la crisis demográfica de Francia, pero decidí ahora que no iba a hablar de ninguno de estos dos temas. Creo que lo que apremia es hablar de lo que ha sucedido hoy en Argentina, que es un caso notorio, que justamente quiero hablar de esto porque es un caso notorio y hacer mi crítica al respecto. En las últimas horas se supo que un matrimonio de policías donde el marido funge como guardia de seguridad, mejor dicho, como custodio asignado a la ministra de Seguridad Patricia Burrich, de nombre Eduardo este señor, estaba junto a su esposa en un automóvil de su propiedad. Fue abordado en principio por tres, ahora creo que son cuatro delincuentes, para sustraerle el automóvil. El matrimonio, ambos policías, intentaron no resistirse, intentaron calmar la situación, intentaron entregar el automóvil de manera pacífica a los fines de evitar que el conflicto pasase a mayores. Y en esa entrega, en esa sustracción, en ese robo, uno de los delincuentes, disparó directamente con su arma de fuego hacia la cabeza de Uma, la hija de este matrimonio, una niña de 9 años, que ha fallecido hoy día. Fue el asesinato de una niña de 9 años, un asesinato a sangre fría. Como todo asesinato, obviamente no es un accidente, es algo que era tranquilamente evitable en todas las circunstancias. Entonces no se trata de un accidente que se le disparó un arma de fuego por casualidad, es que fueron con la intención de robar con armas. Armas cargadas. Armas cargadas y efectivamente disparan contra una niña. Es decir, un asesinato de lo más cobarde que pueda haber con una niña indefensa. Dos cuestiones. Primero, que no es el único caso de esta notoriedad. Algo que a mí me molesta en la prensa es que, como se trata de una persona allegada a cierto político, hoy es prácticamente cadena nacional, parafraseando, hoy es tapa de diario, pero el viernes habían asesinado a una niña de 12 años. Claro, lo que sucede es que cuando el niño muere y es cercano a los políticos, no importa si sos de izquierda o de derecha, es como que a la sociedad le importa. Cuando se muere otro niño, A la prensa, más bien. a la prensa, digamos, cuando se muere otro niño, parece que no importa tanto. A mí me importan todos, pero vamos a quedarnos hoy exclusivamente con este tema, que es el de Uma. Escuchaba las declaraciones de Patricia Burrich, que dijo que no era el momento de buscar culpables, pero como que dejó entrever que hay una cuestión ahí con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que depende de Kicillof, que es el remanente que le ha quedado al kirchnerismo hoy en el poder. Y claro, es como que en ese momento decía, miren, no es el momento de hablar culpables, pero está dando a entender que pareciera que hay una responsabilidad sobre el Ministerio de Seguridad. Quedará en la conciencia de ella. Yo sí quiero hacer eco y los quiero escuchar a ustedes. Quiero hacer eco de una pregunta que escuchaba recién, pero esto fue recién cuando venía yo escuchando las noticias aquí en el celular, que un periodista le dice a la ministra de Seguridad, mientras todos decían, bueno, si tiene asistencia psicológica a los padres, que si hay detenidos, que si se logró capturar a alguno, que hasta ahora ninguna investigación ha dado positivo en nada, digamos. Estamos viendo acá el video de los tres delincuentes caminando, se presume un cuarto, pero ninguno está detenido y ninguno está identificado. Y una y un periodista dijo algo que me llamó mucho la atención, que le dijo, ¿hasta cuándo? Esta es la pregunta que yo me hago hoy, desde mi lugar, desde aquí la Resistencia Radio. No lo digo como periodista, no lo digo como docente de filosofía, no lo digo como escritor, no lo digo como conferencista, lo digo como papá. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuál va a ser la excusa mañana? Mañana va a haber una cadena de prensa, seguramente, como todas las mañanas de Adorni. Seguramente que van a tocar el tema, pues ya me lo veo venir. Y van a decir, en algún sentido, que bueno, que la solidaridad con la familia, que son asesinos, que el que las hace las paga. Cárcel o bala, dijo uno de los políticos que acompañan hoy a Milei.
Lo curioso es que cuando atentaron contra Cristina Kirchner, que es la máxima delincuente del país, salió a solidarizarse. Pareciera ser que la casta política es un Que hay discurso. delincuentes de primera y delincuentes de segunda. Claro, decir, o ¿no? sea, porque la máxima delincuente cuando se le intentó abatir con esta famosa de Del delincuente el cárcel delincuente bala, como dice cierto allegado y socio político del presidente, ahí de repente la solidaridad. O sea, como que el discurso se cae rapidito. Pero bueno, tampoco podemos esperar mucho de este tipo de gente. Pero sí me pregunto como padre, ¿hasta cuándo? O sea, ahí lo estamos viendo. Si yo tengo 2 hijas, ¿qué fue lo último que dijo este niño antes de morir? Papá, Ay. estoy bien. Decía, papá, estoy bien, y según lo que veo, le pegaron un tiro en la nuca. O sea, por la Sí. espalda vendría a ser, de Sí. espaldas estaba, y tardó la ambulancia 1 hora en llegar. Sí, bueno, a ver, lo del sistema de salud, eso no, pues yo tuve un accidente la semana pasada, tuve que irme yo solo al hospital y podría haber muerto ahí en donde estaba yo tranquilamente, si no me iba a buscar mi esposa, palmaba ahí. Pero, más allá de eso, ¿hasta cuándo? ¿Sabe qué van a decir? Pues yo sé cómo esto. Los políticos son todos igual, todos. Resulta que ahora hay algunos políticos que dicen ser de derecha, que hablan de la meritocracia, que no fueron capaces de terminar una carrera universitaria, pero que ya viven del Estado, que están más preocupados por hacer reels virales en TikTok que por gobernar o hacer las cosas que tienen que hacer como políticos. ¿Saben qué van a decir los de la derecha? No, es la herencia de la izquierda. Ahora, cuando estuvo la izquierda, ¿qué decían? No, toda esta criminalidad es culpa... Es culpa del gobierno de Macri. es culpa de la derecha de Macri, de gobiernos pasados. Sí, sí. Después cuando estaba Macri, no, es culpa del kirchnerismo de la década ganada. Bien. Ahora, cuando estaba el kirchnerismo, era culpa de el gobierno de la Rúa. Pero cuando estaba de la Rúa era culpa del Menem. menemismo. Y cuando estaba Menem era culpa del alfonsinismo. Cuando estaba el alfonsinismo, todos los crímenes eran culpa de los militares. Que no dejan de tener culpa hasta ahora, o sea, culpa entre comillas, digamos, la democracia apunta siempre al mal, ¿no es cierto?, que surge en la época de los militares. Todos- Y Si cada fuese- vez estamos peor, pero supuestamente es culpa de ellos. Claro, hace Pero- 40 años que estamos Yo digo, diciendo lo ¿hasta mismo. cuándo? ¿Cuántos niños más se tienen que morir? Pregunto en serio. O sea, hoy le pasó a un policía que ellos se supone que tienen su portación de armas y su entrenamiento, porque vieron que acá lo importante es que ninguno tenga armas porque eso te asegura de que hay menos crímenes. Bueno, parece ser que no. Parece ser que los delincuentes sí están armados Le y matan a los recordamos, le niños. recordamos a la gente que acá en Argentina, teóricamente, no debería, según el discurso de esta gente, no deberían haber armas en la calle porque las armas son ilegales. Claro. ¿no? Pero aún así, Pero los que cumplen la ley respetan sí, eso aún, y los aún que así los salen a- delincuentes están todos armados acá Y en porque si, Argentina. a ver, si hay un delincuente que está dispuesto a robar y matar, ¿qué creen que le va a importar violar una ley más, que es, por ejemplo, romper la ley de la de la prohibición de la tenencia de portación de armas. armas? Entonces, pero bueno, más allá de esto, no quiero entrar con discursos ideológicos. Yo quiero escuchar a ustedes. ¿Hasta cuándo, digo? O sea, se murió una niña. Si hay alguno que sea padre, yo no puedo explicar porque yo soy papá, por eso no quiero hablar más. Si hay alguno que sea padre, ¿qué haces cuando tu hija te dice, papá, estoy bien y se le va la vida en tus manos? ¿Qué tienes que hacer después? ¿Qué van a salir a decir ahora todos los políticos, eh? Porque acá hay mucho discursito de Bukele, pero ¿sabes qué pasa? Que hoy tenés un país que hoy, lunes, en enero del 2024, creo que es 22, si mal no me equivoco. Sí. Hoy lunes el país está encaminado que de acá un mes nomás, parece ser que va a ser más grave en este país tener un gran danés en un departamentito de Palermo, Hollywood, encerrado, que reventar a un niño en el vientre materno. ¿Qué podemos esperar después cuando le pegan un tiro a una criatura? Sí, lo mismo en última instancia. Si yo creo que hay una sustancia individual que es la persona en cualquier etapa, ¿qué diferencia va a haber? Si acá ya se ha naturalizado aniquilar a niños. Esto es una cuestión ya histórica. Pero no más allá del debate que aborto sí, que aborto no, que la ley Conan sí, que la ley Conan no. ¿De qué están ocupados los políticos hoy? La única forma en la que se puede llegar a intentar justificar en la filosofía lo que es el Estado moderno era que supuestamente te iba a garantizar un mínimo de paz para que la gente no se esté matando en la calle. Supuestamente esta es la justificación de Hobbes, de Locke, de Rousseau y todos estos liberales bastante manflores, más de uno. Pero que incluso dentro de la propia delincuencia había, ¿no?, ciertas cosas que entre los propios delincuentes no se perdonaban.
Entre ellos meterse con Niños. con Porque eran niños, meterse códigos. con mujeres solas, meterse con ancianos. Hoy en día, la semana pasada lo veíamos, una pareja de ancianos que fueron brutalmente golpeados en sus casas para robarles. Pero ancianos que son indefensos, o sea, ¿qué tenés que tener en la cabeza para ser tan cruel con una persona indefensa como un niño, una niña que no puede hacer... A ver, objetivamente, ¿qué dificultad te puede generar en un robo una niña? Quiero creer que puede ser el consumo de sustancias. Quiero creer que hay un poco de Sí, pero humanidad ¿cuál en- es el problema? Que Hay una antes, cuestión sobrenatural antes también. esto, una persona que realizaba un acto tan atroz como Los este... propios delincuentes lo linchaban. Los propios delincuentes no sobrevivían en la cárcel. Hoy en día, hasta los propios delincuentes... No te hablo ni siquiera de la justicia, porque la justicia, a esta gente, como es un caso mediático, probablemente va a acelerar el proceso y lo van a meter... A este caso. A este caso en particular, a este caso por ser mediático. Otros casos parecidos ni siquiera se terminan resolviendo los casos en la mayoría de Si- las si no circunstancias. hubiese sido- Y si se resuelven, terminan con una condena ínfima en relación a la gravedad del hecho que sucedió. Y si es que se termina cumpliendo esa condena y que no termina saliendo antes el delincuente y vuelve a cometer estos mismos delitos. Mira, a ver, ¿qué hubiese pasado si esta no era, si Uma no era la hija de, hubiese sido por ejemplo un policía común y corriente? No te digo un hijo de vecino más, un policía común y corriente. Hmm. ¿Ustedes creen que no lo están asesinando? Ah, porque era el custodio de Bullrich. Ahora es noticia. Hmm. Pero esto pasa todo el tiempo en el país. A mí me llegó el otro día un video que me mandan siempre información por WhatsApp y por Instagram y por Twitter, me mandan información todo el tiempo. Un grupo de delincuentes en una pileta diciendo acá en tal cárcel, tomando sol y riéndose. Yo no digo que las cárceles tengan que ser para tortura y que digan, bueno, que sea un infierno en sus vidas, porque no es el concepto filosófico que yo manejo. Pero hoy los delincuentes se están riendo de los políticos. Hoy los delincuentes se están riendo de los políticos. De todos. Hmm. Entonces no me vengan, ay, pero vos querés que gane Massa. No, yo lo que quiero es que alguna vez gane la civilización por sobre la barbarie en esta nación. Hmm. Yo lo que quiero es como padre de familia, que no me vengan con la pelotudez que me están viniendo hoy los políticos, todos, sin excepción, que lo único que hacen es, no, que tengo un discurso hermoso porque soy pro Bukele, que sea, pero después al final te suben los impuestos porque objetivamente los impuestos subieron, objetivamente los impuestos han subido, y mientras tanto estás igual o más indefenso que antes. Entonces, hoy es un país invivible. Por donde ven, que querés que le demos tiempo al gobierno, ¿sabes qué va a pasar? Que si no, que esto es culpa de la herencia, siempre es culpa de la herencia. Entonces, tanto que hablan de Bukele, ¿por qué no imitan el modelo Bukele? Pero ¿sabes por qué no lo van a hacer? Porque el día que en este país quieran empezar a investigar realmente a los delincuentes, lo primero que van a tener que cerrar antes que las cocinas y las villas es el Congreso. Por eso no lo investigan. Hmm. Por eso pasa todo desapercibido en este país. Por eso te vienen a decir un día que una era una ponebomba que mataba niños en un jardín de infantes, pero después la mejor ministra de todos los tiempos. Y cambiaron en menos de 30 días el discurso. En menos Por de eso 2 tenés días. un tipo como Massa, que mientras te la juega peronista para todos los que lo votan ingenuamente, se estaba coqueteando con el Club de Roma. Por eso tenés después un tipo como Del Caño, que hace 20 años que vive de la política, que no tiene un solo trabajo, o como Belboni, que dice que era piqueteros de Italia. ¿Saben por qué no se investigan y ven con impunidad? Porque son todo lo mismo. Literalmente. Literalmente. Que porque yo fui acá y dije este discurso, sí, pero ¿en la realidad qué pasa? Hoy en la realidad parece que al Estado le preocupa más un gran danés encerrado en un departamento que ponerle fin a la delincuencia. Y ya empiezan después que no, que esto es competencia del Ministerio de Seguridad de la provincia, que esto es competencia de Kicillof, que esto de la Fuerza Social, todo lo que vos quieras darle. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que después de todos esos discursos pavotes de gente inculta, que solamente pueden convencer a los 2 o 3 fanáticos que los votan, porque hay gente que los vota pero que tienen cierta racionalidad, que pueden saber criticar, al final del día, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se siguen muriendo los niños. Al final del día se siguen muriendo los niños. Que eso es lo que a mí me recalienta. Entonces, tanto que le gusta a estos liberales de no pagamos impuestos sin representación, fantástico, te lo concedo. ¿Para cuándo? Yo digo, ¿hasta cuándo? Digan una fecha, digan, che, mira maestro, ¿sabes qué? Estamos en transición, a partir de junio este país va a cambiar.
Va a haber siempre crimen, va a haber siempre pobreza, pero van a disminuir los índices. Bukele fue y lo salió a buscar directamente con toda la fuerza de seguridad, todos estos delincuentes que están en El Salvador. Pero Lo fueron porque a yo buscar, conozco el proceso, entraron porque al me se ve gobierno. tan lejísimo el discurso, porque garpa en redes sociales y le sirve para los votos. Y esto que acá tenemos una emergencia mucho peor por el caso de estos muertos que estamos teniendo de menores de edad y gente mayor. O sea, tenemos una crisis más grave que la de El Salvador. Sin embargo, en El Salvador actuaron, ¿no es cierto? Porque aparte que tenemos un problema con el narcotráfico, que ya nos entran por cualquier lado, me parece. Se hicieron que una guerra contra el narcotráfico en la época de Macri no se murió un solo fiscal. Eso no se lo cree ningún politólogo serio. Claro. Ningún politólogo serio. Sí, sí. O sea, una guerra contra el narcotráfico y no hubo un solo fiscal asesinado. Entonces, ¿de qué están hablando? Uno cree que no conozco, creen que no conozco. Yo he estado todo el tiempo viajando a México. Cuando realmente hubo una voluntad de combatir el narcotráfico en Ecuador, en Colombia y en México, no crean que fue como acá que incautamos. ¿Saben cuándo fue la última gran gestión del Ministerio de Seguridad actual, en los últimos tiempos? La noticia que yo recuerdo. Que habían detenido una camioneta por llevar lo que vale un auto, 36 millones de pesos, una cosa así. Sí, lo vi, lo comentaste vos, Nera, en tus redes sociales, creo, el tema del dinero que encontraron en una camioneta, algo así. Sí, Tremenda gestión. Se detienen por llevar plata con la inflación que hay, que es un vuelto prácticamente, sin Sí, desmerecer. el tema es que también estas normas van actualizando los precios muy cada tanto, muy cada tanto, y claro, hace 10 años llevar la misma cantidad de plata que hoy llevas en lo cotidiano, llevar por ejemplo 37 millones de pesos, era una locura de plata. Hoy en día es el precio de una camioneta. Sí, Y no te digo un auto de alta gama. no, olvídate. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.